Hola a todos, soy Alfabeta nuevamente. Si siguen por aquí, de seguro ya con esto estarán confundidos, porque no saben si este canal es de Terraria, de Undertale o de Marvel Rivals, o de un video que sale cada 3 meses o más. Y ahora vuelvo y te presento una creepypasta. Sí, son tiempos duros. Pero aprovechando la ocasión en la que decidí inscribirme en el quinto torneo del terror, ya que me pareció divertido, ¿qué tal si comenzamos calentando motores contando una pequeña anécdota que tuve cuando era chico? Realmente tuve mis dudas de contar esta historia, ya que no creo que sea la gran cosa, y sobre todo, hablar de Herobrine en pleno 2025 es un poco complicado, ya que nadie se toma en serio a este mítico personaje. Herobrine ya puede ser cualquier cosa, desde el hermano durmiente de Notch, un fantasma digital, el güey que crea los mundos del Minecraft, un jefe final ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Gaplate! ¡No importa lo que pase, Gaplate! o un rival de alguna aventura, o incluso un maestro de escuela para mods. ¿Cuánto es este video? A la madre. Sí, bueno, tenemos varias versiones del personaje. Además, todas las leyendas ya fueron desmentidas. Pero creo que es una buena oportunidad para ir calentando motores y acostumbrarme a usar mi voz para contar historias. Así que dicho esto, te presento a mi propia creepypasta. Yo vi a Herobrine. Minecraft. Recuerdo la primera vez que soñé con jugar este juego. Yo era un niño con una computadora y luego de ver la película de Shark Boy y Lava Girl por televisión, busqué un juego o algo relacionado a esa película. Y en ese entonces en el antaño YouTube me recomendó un video que actualmente no he podido encontrar. Se titulaba Aventuras en la lava. Era un video de unos niños jugando en un mapa llamado Survival Lava Island, un mapa de aventuras de la versión 1.1 de Minecraft, la versión vieja, hermano. Cuando vi el juego, mi mente realmente explotó. Vi un mundo completamente infinito y único. En ese tiempo solía jugar en emuladores de Super Nintendo y Nintendo 64. Nunca había visto un juego tan infinito como sus posibilidades. Veía a varios jugadores construyendo, haciendo mecanismos, y siempre me pregunté qué haría yo si pudiera jugar en ese juego. Desafortunadamente no pude probar el título hasta varios años después, donde un día encontré el juego en una computadora de mi escuela, y como todo niño ingenuo, pues me llevé un acceso directo. Y cuando llegué a casa el juego no funcionaba, como era de esperarse. No fue hasta que un amigo me explicó cómo funcionaba en el que pude probar el launcher. Aún recuerdo el primer mundo que hice. Recuerdo que era la versión 1.5.1. Los mundos de esas versiones clásicas tenían una generación peculiar. Recuerdo que construí una casa en medio de un desierto. Al lado había un bosque nevado y a la izquierda una jungla. En mi travesía hice lo que cualquier jugador haría en su primera partida. Construir una casa, hacer cultivos, ir a una mina, picar un diamante con un pico de piedra, asustarme con un sonido de cueva y me daban miedo los monstruos. Pero algo que siempre recordaré fue la primera vez que lo vi a él. Había descubierto una mina abandonada. Era como la tercera vez que encontraba una. Ya sabía que podía encontrar cosas interesantes en ella, y mientras buscaba minerales, entonces lo vi ahí. Estaba parado observándome, del otro lado de esas vallas que simulaban ser soportes de la mina. No podía creerlo, era él. Era real. Todas las leyendas que había escuchado sobre él eran ciertas. Al verlo entré en pánico, no por miedo, sino porque sabía que podía desaparecer en cualquier momento. Era como encontrarse con un Pokémon Shiny y temer a que use remolino para escapar del combate. En ese entonces no tenía ni celular, ni una cámara cerca, vamos, ni siquiera sabía que se podían hacer capturas de pantalla en ese entonces. Entonces decidí jugar. Me moví a la derecha y cuando la valla pasó sobre él, desapareció. Y jamás lo volví a ver.
Tenía serias dudas si contarles esta anécdota que tenía guardada. Mira, entenderé si no me crees. Yo mismo no lo haría. La razón por la que cuento esto es porque es una historia decepcionante y quiero dejar énfasis en eso. Solo piénselo, vi al fantasma de Minecraft, a la leyenda que todos han estado buscando por años. Me encontré con ella. La vi, pero adivina qué, no le di importancia. Y no conforme con eso, tampoco sucedió nada. Es decir, ni un susto, ni una anomalía, ni siquiera glitches, errores, vamos, ni siquiera sonidos de cueva, nada. No hubo ningún suceso extraño. Días después seguí jugando con normalidad y él no volvió a aparecer. Entiendo que este suceso pueda resultar decepcionante, ya que estamos acostumbrados a que algo raro pase. Según la creepypasta original, aquellos usuarios que hablaban de esas anomalías en los foros recibían correos extraños en sus cuentas. Bueno, yo ni siquiera tenía un correo en ese tiempo, por eso dudaba tanto de contar esa historia, porque si tú vieras a un fantasma y ese fantasma simplemente desaparece sin hacer nada, ¿valdría la pena contar tu historia aún sabiendo que nadie, ni siquiera tú mismo, vas a creerla? Quién sabe si lo que vi ese día fue solo una ilusión, pero para cerrar este relato de una forma más emotiva, te podría decir que tal vez lo que vi fue una parte de ese espíritu aventurero que tuve cuando era niño. Si bien en ese tiempo ni siquiera era un fanático del personaje de Herobrine, fue ese momento donde pude verlo, donde pude creerlo por un corto tiempo de que esa leyenda era cierta. Tal vez sea la esencia de las viejas versiones, esas versiones donde nos sentíamos más desolados que ahora. Quién sabe, quizás sea parte del juego. Tal vez Herobrine siempre fue la personificación de la soledad, o a la vez de ser observados en esa niebla que solíamos colocar para tener mejor rendimiento. Un dato curioso es que Mojang hizo varias bromas acerca de que eliminó a Herobrine en versiones anteriores. La última vez que hicieron esta broma fue en la versión 1.6.1 y la versión que yo jugué fue la 1.5.0.